Hola cronistas, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas una nueva mañana de domingo más aquí, a nuestro canal de YouTube asturiano y familiar Crónicas de Asturias. En el capítulo de hoy, en el vídeo de este finde, vamos a hablar sobre las fiestas que os vais a poder encontrar a lo largo de este mes de julio en nuestra región, Asturias. Ya seas de aquí o seas de fuera y vayas a venir de visita durante este mes, este vídeo te interesa porque en él recogemos las festividades más importantes que van a suceder en todos los concejos asturianos durante este mes gracias a un artículo del periódico La Voz de Asturias en el cual nos hemos basado para recopilar esta información. Disfrutad mucho del vídeo, cronistas, nos vemos al final. Fiestas de los Esconxuraos en Llanera. La fiesta medieval por excelencia inaugurará las festividades tradicionales de Asturias. El evento tendrá lugar el primer fin de semana del mes en el recinto ferial de Ables. Se trata de una festividad en conmemoración a los hechos ocurridos en el concejo en torno al año 1408. Su espectacular ambientación hace que los visitantes se trasladen a la época. Durante todo el fin de semana tendrán lugar diferentes actividades, entre ellas pasacalles, títeres y cuentacuentos. El torneo medieval y la tradicional cena tampoco faltarán a la cita. Fiestas del Cordero en Quirós y Lena. El primer domingo de julio, los concejos de Quirós y Lena celebrarán su tradicional fiesta del Cordero. En el Prau y Agüenzos se llevará a cabo un asado colectivo de corderos al estilo argentino, una técnica introducida por un asturiano inmigrante regresado. Tras la comida, la jornada será amenizada por música y diversos actos lúdicos. Festival de la Sidra Natural en Nava. Entre el 12 y el 14 de julio tendrá lugar uno de los festivales más veteranos del verano asturiano. Nava celebra un nuevo Festival de la Sidra con un programa lleno de actividades. Durante estos días, en la localidad tendrá lugar el popular concurso de sidra y de escanciado. Además, se llevarán a cabo numerosas actividades relacionadas con la sidra, la manzana y la cultura tradicional asturiana. Feria de los Indianos en Ribadedeva. Un año más, Colombres, capital del concejo de Ribadedeva, acogerá la Feria de Indianos. Desde 2008, esta festividad es el momento perfecto para empaparse de la tradición, el arte y la gastronomía de la época a través de una inmersión total en la sociedad indiana. El evento, que rinde homenaje a la cultura hispanoamericana que emigró a la zona entre los siglos XIX y XX, tendrá lugar entre el 12 y el 14 de julio. Fiestas del Carmen y la Magdalena en Cangas del Narcea. Se trata de una de las fiestas más populares y multitudinarias del occidente asturiano. Durante más de una semana, Cangas del Narcea celebra la celebración del Carmen. Aunque las fiestas comienzan el día 14, la descarga, acto central de la festividad, tendrá lugar el martes 16 de julio. Un año más tendrá como principal protagonista a la pólvora. Otro de los días destacados será el 22 de julio, en el que los canguenses rinden homenaje a su patrona, la Magdalena. Las fiestas culminarán con gira a Santana. Fiesta de Nuestra Señora del Carmen y el Carmín en Siero. Pola Siero rendirá homenaje un año más a la Señora del Carmen. La fiesta comenzará el día 13 de julio con el pregón. Desde ese día hasta el 18 de julio, multitud de eventos y actividades tendrán lugar en el concejo. Como de costumbre, el primer lunes siguiente a la festividad de Nuestra Señora del Carmen. Este año 22 de julio se celebrará la popular romería conocida como el Carmín. Se trata de uno de los eventos más multitudinarios de la región, en el que la gente se reúne en el Parque de Alfonso X para disfrutar de una buena romería acompañado de sus familiares y amigos, en la que nunca faltará algo de comer y unas sidras. Al anochecer, los asistentes peregrinarán hasta el centro de la Pola para continuar con la fiesta. Fiestas de Santa María Magdalena en Llanes.
El 22 de julio, Llanes amanecerá a las 8 de la mañana con los voladores que anunciarán el comienzo de la festividad de Santa María Magdalena. Un año más, el pasacalles recorrerá la villa al ritmo del pasodoble, el Magdaleno, hasta llegar a la plazuela de la Magdalena. Posteriormente, se procederá al traslado de la Santa a la Basílica. Una vez depositada, dará comienzo el gran festival folclórico. Por la noche se interpretará multitud de piezas de música tradicional asturiana y dará comienzo la romería y, con la puesta del sol, la verbena. Fiesta del Pastor en Cangas de Onís. El lago Enol, en La Vega, acogerá el próximo 25 de julio la fiesta más emotiva de Cangas de Onís. La Fiesta del Pastor es un homenaje al tradicional oficio rural de los pueblos asturianos. La festividad comenzará con la reunión del Consejo de Pasteros. El deporte tradicional rural, la música y la gastronomía tendrán especial protagonismo a lo largo de toda la jornada. La noche del 24 de julio será la única del año en la que la acampada libre estará permitida en el concejo. Festival Internacional Longboard Surf Salinas en Castrillón. Se trata de uno de los 3 festivales de surf más importantes del mundo y en el de mayor trayectoria europea. Del 24 al 28 de julio, Salinas se llenará de un ambiente surfista inigualable, aunque el deporte no es lo único destacable de este festival. Estos días serán la excusa perfecta para disfrutar del entorno natural de la zona y las diversas actividades como conciertos, proyecciones o talleres infantiles que se llevarán a cabo. Fiesta del Bollu en Arriondas. Del 16 al 29 de julio, el barrio de la Perullal, en Arriondas, celebrará su tradicional Fiesta del Bollu. Este año, el libero asturiano, Luciano Evia, será el encargado de dar el pregón que supondrá el pistoletazo de salida de 4 días llenos de celebraciones y actividades. El domingo será el día más grande. Este día tendrá lugar el Festival Folclórico Internacional que reunirá a los mejores grupos de baile y de gaitas. Tras el desfile de carrozas, se celebrará la popular merienda del Bollu Preñau. Además, una verbena animará la jornada en el Parque de la Concordia. Campeonato Nacional de Bateo del Oro en Tineo. Navelgas acogerá el Campeonato Nacional de Bateo de Oro entre el 26 y el 28 de julio. Se trata de un campeonato conocido a nivel europeo que refleja la tradición de la época romana en torno a este metal precioso, momento en el que el imperio explotaba la riqueza del suelo asturiano. Durante estos días no solo será oro lo que reluzca. Las jornadas estarán amenizadas por bandas de gaitas, pasacalles y desfiles y, cómo no, también habrá hueco para disfrutar de la gastronomía de la zona. Fiesta Vaqueira en Valdés. La vaqueirada o la fiesta vaqueira es una de las festividades más singulares del Principado. Se celebra en la braña de Aristébanu, entre Tineo y Valdés, el último domingo del mes de julio. Esta particular fiesta bebe de los orígenes ancestrales de los pastores trashumantes y es un homenaje a la vida y la costumbre de los vaqueiros de alzada. A lo largo de los años, esta fiesta ha acogido auténticas bodas al más puro estilo vaqueiro. Se trata de una cita en las que el folclore y la diversión están completamente aseguradas. Y cerramos este episodio con el Festival Intercéltico de Avilés. Del 20 al 28 de julio se celebra en Avilés uno de los festivales de cultura celta más importantes de Asturias. Celebrado por primera vez en el año 1997, este afamado evento busca poner de manifiesto la identidad, singularidad y pujanza de la civilización gala en la geografía del arco atlántico. Es por este motivo que durante una semana entera la Villa Marinera de Avilés acoge grupos folclóricos y musicales de distintos países, así como una serie de actividades artesanales, deportivas y lúdicas en torno a nuestra cultura.
Y bueno, cronistas, pues muchísimas gracias por vernos hasta aquí un nuevo domingo más en nuestro canal de YouTube asturiano y familiar Crónicas de Asturias. Recordad que si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros y activar la campanita de las notificaciones para no perderos nuestros próximos contenidos. También dejarnos vuestro like, vuestro comentario y compartir este vídeo con quien todavía no se haya enterado de algunas de estas festividades asturianas. También podéis seguirnos en nuestra cuenta oficial Crónicas_Asturias en Instagram, donde ampliaremos más información según vayan pasando las semanas sobre estas fiestas o estas celebraciones en estos diferentes concejos de Asturias. Nos vemos, como siempre, el domingo que viene a las 12 de la mañana, aquí en Crónicas de Asturias. Hasta la semana que viene, cronistas.